Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla les damos la bienvenida a esta presentación de Precipitaciones de Mateo Díaz. Para la presentación de hoy contaremos con la presencia del poeta Mateo Díaz y como presentadores en la mesa vamos a contar con Claudia Posadas, Tania Favela y Sergio Díaz. Bueno, antes de dar comienzo a esta presentación, me gustaría leer las reseñas biográficas de los que estarán en la mesa. Sergio García es doctor en literatura española por la Universidad Autónoma de Madrid y ha sido investigador postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y actualmente es profesor en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Es autor del ensayo Mezclando Memoria y Deseo, la poesía de Manuel Vázquez Montalbán, publicado en 2020 por Pretextos, con el que obtuvo el Premio Internacional Gerardo Diego de Investigación Literaria. Además, y con el seudónimo de Ceci García, ha publicado 8 poemarios, el más reciente, Ciudad Perdida por Otra Ciudad, editado por la Isla de Citolá en 2023. Claudia Posadas ha publicado, entre otros, La Memoria Blanca a los Muros, 1997, y Liber Esquivias, 2010. Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines, 2009, reeditado por la UNAM, 2016, y la antología de la poeta chilena Carmen Berenguer, Plaza Tomada, Poesía 1983-2020, UANL 2021. Poemas, ensayos y entrevistas de su autoría con autores hispanoamericanos de primer orden han sido incluidos en compilaciones de Latinoamérica. Fue becaria de varios programas de la Secretaría de Cultura a través del FONCA, entre ellos el de Residencias Artísticas para Chile, 2008. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte en 2011 y 2016. Su más reciente publicación es la antología de la poeta chilena Estela Díaz Barini, en la colección Dictas Poetas Latinoamericanas, número 7, material de lectura UNAM 2023. Tania Favela Bustillo es una poeta, ensayista, traductora y docente mexicana, doctora en letras por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora en el Departamento de Letras de la Universidad Iberoamericana. En noviembre de 2021 asume la coordinación del servicio departamental en el área de habilidades verbales. Del 2000 al 2011 formó parte del consejo editorial de la revista El Poeta y su Trabajo, dirigida por el poeta argentino Hugo Bolla. Ha publicado poemas, traducciones y ensayos en distintas revistas, tales como El Poeta y su Trabajo, El Pez Náufrago, Este País, Crítica, Revista Cultural de la Universidad Autónoma de México, periódico Poesía de la UNAM, revista Laboratorio Chile, Tierra Adentro, entre otras. Publicó el libro de poemas Materia del Camino, Compañía 2006, la traducción con Yabel Leal del libro En la Tierra, de Robert Creeley, Textofilia 2008, el libro de poemas Pequeños Resquicios, Textofilia 2013, la antología de poesía El Desierto Nunca se Acaba, de José Watanabe, prólogo y selección Textofilia 2013, y un ejercicio cotidiano, selección de prosas de Hugo Bolla, prólogo y selección TOE 2016. Y finalmente, Mateo Díaz Choza, 1989. Es un poeta e investigador de Lima, Perú. Estudió el doctorado en estudios hispánicos en la Universidad de Brown y la licenciatura en literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado los poemarios Libro de la Enfermedad, Paracaídas 2015, y Monólogos de Babel, Alastor 2020, así como la colección de ensayos El Poema es una cosa que circula, 8 ensayos para discutir la producción poética del Perú, La Balanza 2022. Sus poemas y ensayos han aparecido en distintas publicaciones como Asíntote, Lubina, Pesa Palabra, América Invertida y Lucerna. Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, y gracias siempre a la librería Bonilla por dejarnos estar en este espacio que es realmente muy agradable. Y bueno, estoy muy contenta de estar aquí, ¿no? También presentando y moderando esta mesa, porque supuestamente mi papel va a ser de moderadora más que de presentadora, pero bueno, de todas formas diré algunas cosas sobre el poema, ¿no? Me da mucho gusto presentar este libro de Precipitaciones de Mateo, en esta editorial, que además es una editorial hermosísima, ¿no? Álbum del Universo Bacterial.
de Arturo Higa, ¿no? Que tiene una colección muy hermosa, ¿no? De poesía peruana, ¿no? Es poesía peruana en particular, ¿no? Y bueno, voy a comenzar leyendo, ¿no? Un fragmento del poema de Mateo, también un poco para que todo lo que se ve aquí tenga como cierta resonancia con lo que hay acá. Y bueno, elegí si ustedes ven el libro, bueno, no ven el mío que está lleno de papelitos, puedes enseñar el tuyo que está más sagrado. Es un libro muy particular porque se lee de manera vertical, ¿no? En realidad, ¿no? Justamente, ¿no? En el sentido de la precipitación, ¿no? Que de alguna manera hay, y creo que esa es una característica ya del libro como tal, ¿no? Que es, en mi opinión, casi como una escritura también como cercana al caligrama, ¿no? En el sentido de generar como esta sensación de la precipitación. Incluso en el interior hay algún caligrama por ahí, ¿no? Un caligrama como tal, ¿no? Pero todo el libro de alguna manera está pegado en ese sentido a esa especie de materialidad del lenguaje, ¿no? Entonces, la precipitación la vamos sintiendo en el contenido, pero también la vamos, ¿no? Percibiendo, ¿no? En la caída, ¿no? De las palabras, ¿no? Pero hay una parte solamente, ¿no? En donde el libro se tiene que voltear, ¿no? Para leerse, pues, de manera horizontal. Entonces, bueno, voy a elegir esa parte, ¿no? Para leer un fragmentito, ¿no? Que de alguna manera, aunque el poema es un poema largo, o yo lo entiendo como un poema largo, ¿no? Esta parte vertical, ¿no? Esta parte horizontal puede leerse también como de manera independiente, ¿no? Aunque también es parte, ¿no? De todo este poema largo, ¿no? Es un poema realmente muy interesante y complejo, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer este fragmento. Dice: sean arces los árboles que se deshojan en este otoño, el otoño cromático de la Nueva Inglaterra. De arces sean las hojas que se derraman sobre la nieve extemporánea, porque así lo ha dejado escrito el que se despide. Sea el copo de nieve en una estación a la que no pertenece, sea tu oído izquierdo el lugar de la licencia, séalo también el poema. Sean las hojas quebradizas lo único sagrado de este día con agujeros, restituida la hostia a su función de oblea, el vino a la jarra de agua y el cesto de higos. Sean esas hojas la liturgia del descreído, y examínalo de pedir, y exímalo de pedir explicaciones. El que se despide muchas veces, todas las que sean necesarias. El que se despide prohíbe. La segunda persona impone el tiempo del pluscuamperfecto. El que se despide no deja una pregunta y una caja oscura. Sean las hojas secas de bordes interrogativos consuelo de esa pregunta. Sean las hojas moradas, amarillas, anaranjadas, color cobre, y las que aún se aferran al verde, la palabra de la anciana que desde joven escribe y reescribe el mismo poema. Sea su palabra un pendiente en tu oreja más larga. El que se despide sostiene una soga en su mano fuerte y tiene los ojos como dormidos. El que se despide tiene los ojos del que se ha pasado toda la noche mirando las cartas del tarot. El que se despide tiene muchos nombres, sexos, muchas edades, pero esta mañana responde al nombre de Leonardo. Esta mañana con agujeros. El que se despide tiene una pregunta en la garganta. Sea el nudo de la cabeza de chamán que llevo en el antebrazo izquierdo, sea el nudo verde que las mujeres se amarran al cuello antes de salir a la calle, sea el nudo de la navegación y de los que han perdido el rumbo a casa, sea el nudo de la escritura. El que se despide es muchas personas, eres tú, soy yo, son los otros, pero esta mañana, si lo llamas, responde al nombre de Leonardo. Bueno, esa es una parte del poema. Y bueno, también elegí por algo, ¿no?
porque por aquí me pareció ver un guiño, ¿no? En esta anciana que desde joven escribe y reescribe el mismo poema. Me pareció ver un guiño a Herwitz, ¿no? A Gloria Herwitz, ¿no? Y también me pareció un guiño, ¿no? La idea de las precipitaciones, ¿no? Y de las migraciones, ¿no? Entonces, bueno, después, no sé si Mateo, ¿no? Después nos podrá platicar sobre eso, ¿no? Quisiera decir algunas cosas como muy generales, ¿no? Porque y ya después darle la palabra a Sergio, ¿no? Y después la palabra a Claudia, ¿no? Pero bueno, ¿eh? Pero bueno, es decir, cosas como muy generales, ¿no? Que me gustaron del libro en particular, ¿no? Porque en realidad es un libro que me gustó mucho, ¿no? Ya lo leí varias veces y en cada lectura me ha gustado más, ¿no? Eso siempre es algo muy bueno cuando uno lee un poema, ¿no? Porque como que va ganando, ¿no? Es un libro complejo, es un libro que desde el libro como tal, ¿no? Es como muy atractivo en todos los desplazamientos que va haciendo, porque al interior hay mucho movimiento, ¿no? Es decir, se mueve de la izquierda a la derecha, al centro, hay, por decirlo así, estrofas, versos muy, muy, muy cortos, luego se van alargando, entonces desde la parte visual, pues, es un poema interesante, es decir, hay un ritmo visual, ¿no? Al mismo tiempo que hay también, evidentemente, un ritmo sonoro, ¿no? Por eso pensaba que es una escritura como cerca del caligrama, ¿no? El blanco, por ejemplo, cobra muchísima importancia, ¿no? Las pausas o silencios, ¿no? Es un poema largo, ¿no? Que también está hecho como a partir de fragmentos, ¿no? En ese sentido es un montaje también. Está lleno de escenas, ¿no? Porque hay escenas, ¿no? Muy ambiguas, no sabemos de quién está hablando, ¿no? Hay alguien con el post, ¿no? Que sube cosas, me imagino que en internet, ¿no? Hay un pianista, ¿no? Un maestro, ¿no? Que está ahí, hay como ciertas presencias que se repiten, ¿no? Y esto no pasa solamente con las escenas, sino que también pasa, ¿no? Con ciertos objetos que se repiten, ¿no? Por ejemplo, unos higos o unos ajos, una ardilla muerta, ¿no? Que le van dando de alguna manera al poema, ¿no? Como ciertas resonancias, ¿no? Al interior del poema, ¿no? Vamos leyendo y nos vamos reencontrando con los mismos elementos que van variando, ¿no? También, ¿no? También quizás incluso en un sentido musical, ¿no? Porque la música está como presente todo el tiempo ahí, ¿no? En el sonido, en el maestro, en el piano. También hay algo que me parece interesante, ¿no? Bueno, el poema es un poema que yo lo podría leer de tres formas distintas, ¿no? Es un poema que habla sobre la poesía, tal cual, ¿no? Es un poema, ¿no? que dialoga con la poesía y que está de alguna manera tratando de pensar qué es el poema y por qué se escribe y si tiene sentido o no escribir. Es decir, hay un pensamiento, ¿no? Que se está entretejiendo todo el tiempo con las escenas, que no es un pensamiento pesado, ¿no? Sino que es un pensamiento que se va dando de manera natural, ¿no? Que sería justamente el pensamiento del poema, ¿no? En ese sentido. Y hay por ahí también esta idea del poema como cosa, ¿no? Como objeto, ¿no? Que bueno, finalmente es lo que tenemos aquí, ¿no? Pero todo el tiempo está la idea de, ¿no? El objeto, la cosa, o incluso la basura, ¿no? Algo que puede ser residual en un momento dado, ¿no? Ya, eso me llama la atención. También se podría leer, y no sé si estará de acuerdo Mateo, ¿no? Casi como un poema de amor, ¿no? Porque también hay un yo y hay un tú, ¿no? Entonces, podría leerlo también desde ahí, ¿no? Pero también un diálogo con el lector, ¿no? El final del poema es muy hermoso porque hay algo así como, toma el instrumento y ahora tú hazlo resonar, ¿no? Una idea de un poema va de boca a boca, ¿no? De una boca a otra boca, ¿no? Que eso también me pareció como muy, muy interesante, ¿no? También de alguna manera como un juego, ¿no? Con los espacios, ¿no? Porque estamos, por un lado, en Estados Unidos, ¿no? Imagino, ¿no? Providence. Pero por otro lado también estamos en Lima, ¿no? Entonces, esta sensación de estar como en ambos espacios al mismo tiempo, ¿no? Que da una sensación muy particular de simultaneidad, ¿no? También con estos motivos que se van repitiendo y que no importa en el espacio en el que se esté, ¿no? Pensé un poco en ese poema hay un poema de nada, ¿no? Del Provenzal, ese poema provenzal, ¿no? De Guillaume de Portiers, que está hablando únicamente también, simplemente, ¿no? Hacer un poema de nada, ¿no? Y de pronto ese poema de nada se empieza a hacer, ¿no? Y empieza de alguna manera a crecer, ¿no? En esta especie como de acumulación, ¿no? De
una serie de fragmentos que van, ¿no? De alguna manera como tejiéndose al interior en una especie también como de red, ¿no? Entonces hay algo también como muy, sí, ¿no? Como constelaciones también en ese sentido, ¿no? Y que tiene que ver también con el mundo muy moderno, pero también con ciertas tradiciones, ¿no? Ahí apareció el chamán, ¿no? Aparece el tatuaje, aparece la idea de la escritura o el lenguaje como una segunda piel. Es decir, hay como muchas ideas interesantes ahí, ¿no? Bueno, que me parece que, bueno, cada una es como una beta, ¿no? Que uno puede de alguna manera pensar y tratar de desarrollar y tratar de preguntar, ¿no? Pero bueno, esto es, ¿no? Como una introducción rápida, ¿no? De algunas ideas que pienso que están ahí. Hay muchas otras, hay muchos ecos por ahí, pero bueno, le voy a dar la palabra a Sergio, por favor, y después, bueno, ¿Se escucha? Sí. Sí. Bueno, Mateo, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes, ya noches, ¿no? A todas y a todos. Y para mí es un gusto estar presentando este nuevo libro tuyo. Que, no sé, a mí como alguien que participa, sobre todo como lector en la poesía joven en español, o también escribo, me siento más que participo de ese modo y bueno, y leo y trabajo, etcétera, pues ver este tipo de propuestas, ¿no? Yo creo que en esta época donde al final, no es así siempre, pero la punta del iceberg que más se ve es una poesía muy realista y muy figurativa, ¿no? Que está bien también, pero yo siempre echo de menos, y lo hablo con mis estudiantes del taller de poesía del claustro, que lo doy yo allá. Digo, ¿dónde? Bueno, está muy bien que hablemos de lo que hablamos, pero ¿dónde está esa capacidad de sugerencia que tiene la literatura? ¿No? Porque yo lo que he visto en tu libro, que si bien es una poesía que se puede alejar de esta expresión más realista, figurativa, no renuncia a la experiencia, no renuncia ni mucho menos a la realidad, ¿no? En este sentido, podría incluso decirse que, y te lo comentaba el otro día, ¿no? Hay muchos elementos, como bien decía Tania, ¿no? Bueno, la propia disposición del texto, ¿no? Yo pensé en Blanco de Octavio Paz, ¿no? Todo el blanco que hay aquí, este blanco activo, este blanco tipográfico, el verso corto, estos encabalgamientos muchas veces abruptos, ¿no? Otros elementos como el maquinalista, ¿no? El cuenco, el cáliz, la alquimia remitiéndose al original, la ceniza, la nieve, el pentagrama, el blanco, el negro, las hojas, el verbo callar, el piano, etcétera, 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 la alusión a la materia que también aparece. Y digo, bueno, esto me hace pensar en eso que, por ejemplo, Amparo Amorós o Mari Carmen del Boves Naves han llamado retórica del silencio, poética del silencio, estética del silencio. Y interesante, ¿no? Que de repente encontremos como esta estética en alguien joven, ¿no? A mí se me hace interesante, ¿no? Aunque, bueno, ¿no? Es al final lo que siempre tenemos en las mesas de las librerías, ¿no? ¿Quiero decir yo que eres poeta del silencio? Pues no voy a ser yo quien diga que eres poeta del silencio, porque yo creo que eso es bastante complejo, pero sí que lo que yo veo en Precipitaciones, y de algún modo quiero comentarles algunas pinceladas que fui tomando, o algunas notas a raíz que iba haciendo una de las primeras lecturas del libro, es indudablemente hay lo que decía Tania, ¿no? Hay esta cuestión que podríamos llamar metapoética, hay una reflexión sobre la poesía, pero lo que yo veo al final es una realidad y una enunciación, en este caso, un sujeto que enuncia y que dice, bueno, ¿qué manera tengo de enfrentarme a esta realidad, el lenguaje, la poesía, ¿no? Y es muy interesante porque ya así es como veo Precipitaciones, así es como la lectura que he hecho. El otro día me pudiste compartir algún detalle, ¿no? Y es lo que se me hizo interesante y es un poco lo que les quiero comentar, porque ya desde el comienzo, bueno, tenemos, ya lo verán si leen el libro, que yo les pido que lo lean, esta alternancia entre la cursiva y la redonda, ¿no? De hecho, es una alternancia muy llamativa porque, de algún modo, la cursiva suele acoger como un aliento más largo, por así decirlo. Y yo aquí lo que veo es dos tipos de lenguaje, dos tipos de discurso o de pensamiento, ¿no? Como decía Tania, ¿no? Quizá aquí en esta cursiva yo lo que veo es un lenguaje que no se sabe cómo, vamos, que se sabe asidero del testimonio. Es donde yo veo una parte muy, incluso te diría biográfica, ¿no? Muy experiencial,
hay realidades, hay dentro de todas estas imágenes que aparecen, hay mucha alusión a objetos cotidianos, incluso se desechan, que podrían ser como basura, pero sobre todo ahí veo experiencia, testimonio, ¿no? Ahí aparece Estados Unidos, aparece Lima, ¿no? El río Rímac, ¿no? Rímac, lo he dicho mal, perdón, etcétera, etcétera. Frente a ese otro discurso en redonda, yo creo que se caracteriza sobre todo, y visualmente es muy llamativo, por ese verso más corto, por ese verso más abruptamente encabalgado, donde sí que hay una conciencia, que es yo un poco la lectura que le he hecho, ¿no? La conciencia de cómo expreso esta realidad, y esta realidad que se identifica con lo que cae, con esas precipitaciones. Tú luego me comentabas, bueno, que aparece en la web de la editorial, que no solo es la lluvia, sino es la nieve, también tenemos la niebla, incluso la arena, y tenemos las hojas, ¿no? Con la calidad ucraniana. Son todos elementos que de hecho le incluyes a modo de intertexto este verso inicial de Donde la vida de Claudio Rodríguez, como siempre la claridad viene del cielo. Y yo creo que eso lo vemos también en la propia disposición del libro, ¿no? Sobre este blanco de la página, incluso en la lectura, ¿no? Como si fuera una suerte de caída. Me interesa que desde el primer momento lo que vemos en precipitaciones, o por lo menos como yo lo leo, es esa decisión de que las cosas, como las gotas de lluvia, así como otras gotas, ¿no? Que aparecen y que es una imagen de lo que ya te preguntaba, recurrente. Digo, esto lo he leído en monólogos desde Babel, ¿no? Pues son realidades, llamémoslo así, que no pueden durar, que caen, ¿no? Caen desde arriba, pero siempre hay un momento en que eso se disuelve, ¿no? Se disuelve como los cuerpos que incluso se consumen, dices, en algún momento. Ahí es cuando nace desde el principio, y esto es lo que se me hace interesante, la necesidad de la palabra, ¿no? Sobre todo hay un momento que hablas ya dentro de esta lectura, que no sé hasta qué punto, bueno, hemos platicado a veces de esto, tiene que ver la migración con ella, es decir, bueno, yo tengo un lenguaje, pero estoy en un espacio, ¿no? Que hago aquí con la nieve, ¿no? Con los artes, etcétera, pero tengo un lenguaje completamente distinto desde el punto de vista local. Eso ya produce una pugna muy interesante. Yo no sé hasta qué punto esto está en el libro, pero yo lo veo, ¿no? Porque de repente vemos que el sujeto que enuncia, entiendo que es Mateo, dice, bueno, hay que crear, y dices, una casa, un techo de palabras para resistir tormentas verdaderas, ¿no? Es interesante cómo de repente es la palabra la que tiene que decir, bueno, si la realidad se nos va entre las manos precisamente, aquí hablando de gotas, bueno, está esta imagen fabulosa del final de Blade Runner, ¿no? Lágrimas en la lluvia, ¿no? Necesitamos de las palabras y necesitamos, en este caso, de la poesía, ¿no? Encontramos lo mismo cuando aparece la nieve, ¿no? Hasta qué punto también no son gotas. Pero lo interesante es que de repente, al poco de comenzar el libro y de tener esta reflexión que quizá desde mi punto de vista está muy clara, llega un punto que Mateo nos dice, pero lo precario, pero también lo duradero, dices, lo precario de lo duradero. También lo duradero, en teoría son las palabras, desde mi lectura, es también algo precario, algo que desaparece, ¿no? Entonces aquí es donde empieza algo que para mí es un poco el eje del libro, como, bueno, o sea, tengo estos elementos, que son las palabras, que es la poesía, para enunciar esta realidad, que es imposible de así, por así decirlo, pero esto no me sirve. Porque de repente esta naturaleza precaria de la realidad, a pesar de sus símbolos, sus metáforas, sus identificaciones, también la encuentro en el poema. También la encuentro en el poema. Hay una imagen que a mí me encanta, donde no tengo aquí apuntado, pero dices, bueno, quizá la verdadera y única casa, porque luego esta casa, hechos de palabras, esas tablas de madera son recurrentes en el libro también, quizá la única y verdadera casa sea el lugar desde donde se escribe. Quizá la verdad y lo que no se vaya a perder, esto me parece muy interesante, no es la palabra, sino la enunciación, ese espacio desde donde que se identifica como casa, como hogar, y más viendo toda esta cuestión un poco traslacional que vemos en el libro, ¿no? Que sea esa la verdadera casa. Entonces, de algún modo, a mí esta imagen se me quedó clavada para ir entendiendo un poco cómo sería el libro, ¿no? Cómo nos aparece la niebla, cómo nos aparecen estas hojas. De hecho, aquí cambia la disposición del texto, y de repente estas hojas son las hojas de un árbol, pero también son las hojas de la página, pero estas hojas con una policromía impresionante, ¿no? Que
de hecho, leemos el libro, lo vemos y podemos pensar inevitablemente en el blanco, en el silencio, pero es un poema, como ha leído Tania, donde el color, el verde, el rojo, el naranja, etcétera, etcétera, aparece, ¿no? De repente se empieza a cuestionar incluso lo desde el comienzo hasta llegar a ese final del libro maravilloso. Lo tienen que leer porque es una maravilla y yo creo que hay muchísimas lecturas del libro, donde finalmente, como decía Tania, en esa posible última lectura hay una recurrencia del tú, pero del tú conmigo, del yo y tú, ¿no? Del nosotros, que es donde yo veo que ahí toda esta crisis que de repente tiene el lenguaje, tienen las cosas, hay un momento que incluso dices, el poema, creo que lo decía Tania, el poema se arroja, incluso dice, se retoman, no, pues son mis notas, ¿no? El poema ha sido arrojado al mundo de los objetos sin importancia, cosas de plástico, cáscaras de fruta, la academia, por ejemplo, dice más adelante, nadie sabe para qué sirve ni qué significa. Esto es muy interesante, al final vuelvo un poco al comienzo porque todo esto se empieza a romper con el poema cuando dices en un verso, ¿qué decir? A mí me encanta eso, ¿no? ¿Qué decir? Ya la palabra en su propia identidad no sirve. ¿Y qué es lo que sirve? Yo es lo que veo al final del libro con esa presencia del tú. Yo identifico con una alteridad, no sé hasta qué punto puede ser un texto amoroso, puede ser el público lector, etc. Pero precisamente yo creo que en esa alteridad es donde un poco empieza todo a concluir. Dices al final, la lengua con la que te nombro es la misma con la que tú me nombras, ¿no? Me recuerda mucho, vuelvo a Claudio Rodríguez, él concebía la poesía como una participación entre las cosas y el lenguaje. Y ahí lo dijo siempre. Aquí de repente vemos otra participación, pero con una alteridad para que precisamente el poema, la palabra, pueda desprenderse de lo que ha sido. Aquí podríamos hablar de significados, significantes, ¿no? Quizá luego con el vino, pues es interesante, ¿no? Volver al signo lingüístico con el vino, pero precisamente en ese desprendimiento que se pretende con el tú, con la alteridad, yo creo que es en ese acto donde precisamente el poema encuentra su auténtico sentido. Entonces esta es un poco mi lectura y yo les invito de nuevo a que lean este libro maravilloso porque no se hará más de que nos cuente. Muchas gracias. Bueno, quizás podría ser momento antes de que Claudia haga su intervención, que Mateo nos lea, ahora tú con tu voz, ¿no? Algunas partes verticales, ¿no? Del libro, ¿no? Porque también creo que también hay algo bien interesante en el libro que no se ha dicho quizás del todo, y es que también es un tejido de voces, ¿no? O sea, como que tampoco es tan fácil saber dónde está ese yo, ¿no? Porque ese yo, bueno, puede ser un tú, pero es un él, pero es un nosotros, pero no. Además del tejido de voces que se va citando, ¿no? Yo por ahí, por ejemplo, vi a Eliot, pero al revés, ¿no? O sea, una negación de Eliot, ¿no? Pero ahí está, ¿no? ¿No? Decir, entonces ahí, ¿no? Hay una serie de voces que van entrando, ¿no? Y que de alguna manera le dan también como un espesor, por decirlo así, ¿no? Muy particular, ¿no? Entonces quizás sería como buen momento de que Mateo nos lea un fragmento. Hola, hola. Bueno, gracias primero. Gracias a todos, gracias por venir. Gracias a Manuel por el espacio de la librería, que es un espacio tan lindo. Gracias a Tania por sus palabras. Gracias a Sergio también por sus textos. Gracias a Claudia por las que va a decir. Gracias a todos por estar acá. Y sí, bueno, gracias a Arturo también por venir desde el sur. Voy a leer parte del comienzo. El comienzo del libro. Esta gota ha sido arrojada al mundo de los objetos precarios y duraderos. Ahora es una entre sillas, zapatos, bicicletas, rumas de papel. Nadie la ha visto desprenderse de la boca del cielo. Nadie sabe quién ha apretado el gatillo celeste. Yo he arrojado otras gotas rojas sobre el lavabo blanco. Nadie sabe muchas cosas.
las tuyas y las mías, por ejemplo. Los niños sentados en el auto, los pies sobre una caja llena de ajos, la quinta vista a través del metal oxidado, pintarrajeado de la cerradura. Esta boca ha sido arrojada al mundo de los objetos parlantes que decepcionan. El río Rímac, Alberto Hidalgo, la Academia, por ejemplo. Por eso, ama la bala. Por eso tú has escrito palabras, yo he escrito palabras, por eso. Decimos duradero a lo que deja de durar en algún momento. De lo otro no sabemos. Una gota dura desde que se precipita hasta que se consume en el fondo de la página el lavabo blanco. Tus palabras sobre una caja llena de ajos, sobre un soldadito que sabe una canción. Tus palabras duran desde que aprietas el gatillo de tu boca hasta mi boca llena de tus palabras. Sobre gotas rojas y un lavabo blanco, sobre lo precario y duradero, he escrito palabras que decepcionan. Sobre una quinta, vista a través de una cerradura, he encontrado un eje. Un eje es un lugar al que siempre volvemos. Siempre volvemos, tú, yo, el soldadito, a perder una guerra. Este cuerpo ha sido arrojado al lugar de los objetos que dejan de durar. Claudia, por favor. Muchas gracias, Tania. Pues muchas gracias por la invitación, Mateo. Gracias a ustedes por estar aquí, atravesar la ciudad para escuchar poesía. Gracias a la hospitalidad inmensa, maravillosa de Bea Monilla y de todos nuestros colegas, Manuel, Yaroslav, Andrei, Víctor, por supuesto, Juan Luis Bonilla, que siempre está como una presencia orbitante, pero ahí está. Y pues muchos saludos y gracias a mis compañeros de mesa. A Eduardo García, que yo lo conocía como Ceci García. Entonces, cuando me presentaron, oh, ya está. Oh. Ya. Hola. Bueno, Mateo, es maravilloso coincidir con él. Muchas coincidencias en la poesía peruana, una poesía peruana que pues a todos nos es muy cercana. Y por supuesto, mi querida Tania, maestra, amiga, queridísima, poeta, amiga. Y pues nada, yo haré unas breves preguntas, quizá para precisar algunas cosas que sobre este libro, y probablemente algunas coincidencias con un anterior, hemos conversado Mateo y yo, y que, bueno, podrían complementar quizá de alguna manera lo que ha dicho Tania, lo que ha dicho Ceci en esta cuestión de que sí hay una referencialidad, hay una experiencia, a pesar de todo, bueno, no a pesar, sino inserta dentro de todo este planteamiento matérico, que finalmente sería como la estrategia para presentar esa experiencia, esa memoria, y a partir de diversos recursos, estas figuras que se repiten, estas memorias, esta posible historia de lo amoroso, este diálogo entre una psique y otra psique más profunda, la cuestión matérica misma. Y bueno, en ese sentido irían algunas preguntas, Mateo. Bueno, la primera observación, creo que todos percibimos que este poema que leíste el primero funciona como un planteamiento y una poética absoluta del libro, de citaciones. ¿Te refieres al primer poema? El que acabas de leer. Y sí, prácticamente es como un planteamiento, una poética absoluta de todo lo que estás queriendo plantear. Pues, digamos, en el sentido de, bueno, gracias por la pregunta y por el planteamiento, ¿no? De repente yo diría un poquito que contextualice un poco la escritura del texto. Yo empecé a escribir este poema largo, fragmentos de poemas, no sé, en 2019, en Providence. Da la casualidad que para mí Lima es una ciudad donde no llueve,
y yo he vivido toda mi vida, casi toda mi vida hasta ese entonces en Lima. Entonces lo primero que me llama la atención de Providence es aquello que cae del cielo, ¿no? Y la lluvia, la nieve, después la existencia de las estaciones, ¿no? El poema que leyó Tania, por ejemplo, es un poema muy, muy otoñal, digamos, ¿no? Entonces, eso se va a filtrar en el libro y se va a filtrar en las palabras, ¿no? Entonces, claro, yo empiezo escribiendo este texto sin saber qué va a salir, ¿no? Sin saber exactamente qué plan tengo. Y sin embargo, sí es cierto, como dices tú, Claudia, que sí es cierto que ya en esos primeros fragmentos iniciales, que son los que leí, ya se va imponiendo una respiración, que creo que es la respiración que se va a ir manteniendo en el poema, ¿no? A veces un poco más escueta, más cortada, como decía Sergio, con versos más cortos, y a veces un poco más expansiva, que como dice Tania, ocupaba toda la página, ¿no? Pero sí podríamos decir que, digamos, si lo hablamos en términos musicales, este es el tema, ¿no? Este es el tema, el motivo musical, y lo que viene va a ser una variación, una improvisación, quizás un desarrollo musical de ese tema hasta un punto donde ya no va a ser reconocible. Sí, bueno, también un poco para contextualizar, no sería una tradición, acaso una referencia, que la génesis de una poética en Perú, en la poesía peruana, se da al contrastar el paisaje de origen con el paisaje de exilio, de llegada, en este caso de Providence. Y produce una respuesta muy particular, un paisaje interior y de exilio, una memoria muy, muy, muy específica. Pienso en Blanca Varela, que desde Perú, al llegar a París, a ese París de los años 20, pues al contrastar toda esa vivencia, ese paisaje, crea su Puerto Súper, su primer poema, que finalmente es su poética. Entonces, yo creo que en un momento dado, porque tú planteas al llegar a Providence, contrastar ese paisaje, no tanto que hables de la naturaleza, sino de un paisaje interior, una memoria, creas tu propio Puerto Súper, pero bajo tu propia estrategia, y esta es tu respuesta. Que sería este libro, Precipitaciones. Bueno, gracias. Es interesante que me menciones el tema de una tradición peruana sobre la inmigración o el exilio, o como se le llame, no estar en tu lugar simplemente. Eso a lo que me refiero, nada más. Quizás yo pensaba más en un contemporáneo de Blanca Varela, ¿no? De Jorge Eduardo Edison, y quizás no tanto en su poesía concretamente, sino en la novela, ¿no? El cuerpo de Juliano, me parece, no, perdón, en la otra, en Primera Muerte de María, donde tiene ese texto donde él se describe como un exiliado, ¿no? Yo no me describo así, pero él se describe así en ese texto, en todos los sentidos de la vida, ¿no? En el artístico, porque está entre la poesía y las artes plásticas, pero también exiliado de su país, de su lengua, en términos sexuales. Él lo plantea de esa manera, ¿no? Y es interesante porque algunos de los lectores peruanos de este libro me han dicho, oye, es bien edisoniano, ¿no? Una cosa así, cosa que los lectores de otros lados no necesariamente es importante, quizás para ellos, pero quizás sí está cierta presencia de ese tema que también yo lo pienso como un contraste de superficies, ¿no? O un contraste no sé si decir paisaje, yo siento más como incluso de texturas, de olores, la lluvia, por ejemplo, me es ajena, pero la arena me es próxima, por ejemplo, ¿no? Pero lo que me es próximo está lejos, ¿no? Y lo ajeno está cerca. Entonces, ese tipo quizás ese tipo de operaciones se pueden ver en el poema, ¿sí? Esa respuesta de extranjería. Hablando de este paisaje de exilio,
Podemos decir que preexiste, se percibe desde quizá otros libros, pero está muy evidente en Monólogos de Babel, sobre todo en ese último poema, que es el monólogo del extranjero. Incluso hasta en la estrategia, en la voz, que se va a desarrollar más ampliamente en este libro. Podríamos ver como ejemplos. Aquí, digamos que por aquí está. Sí, lo que está más cerca de mí es lo que menos conozco de mí. Este río, este árbol, esta luz son agua de otro cielo. Ahí está ese mismo contraste entre paisaje, pero ahí está esa voz interior que desde ese paisaje del exilio, del desarraigo, crea respuestas, crea un razonamiento en torno al poema, crea también esta memoria, esta experiencia. Desde aquí ya está esa estrategia que podríamos ver que se desarrolla en mayor. Y aparte, pues el tema, ¿no? He llegado a la ciudad sin nombre y he levantado una casa, allí donde corre la ardilla y nada permanece. Lo que está más lejos de mí tampoco forma parte de mí. Ya no la arena en la resaca, ya no la sal en el oleaje. Te puedo contestar leyendo una parte del libro. No, porque ya lo han mencionado mucho, entonces mejor mostrar. Entonces, he guardado esta imagen mucho tiempo tras los párpados. Una cesta arriba de la nevera, una cesta de plástico repleta de higos, un líquido púrpura se derrama, cae hasta el suelo, seguro febrero o marzo, el calor invade la casa. Y aunque debía andar por ahí cerca, no puedo incluir al abuelo en el cuadro. Al despertarme miraba a la ventana por un patio lleno de polvo, una higuera sin hojas que inexplicablemente seguía dando frutos. Arrojar el poema de lo que nunca puede decirse mío, tuyo, suyo, un amasijo de cuerdas y piel, una casa, una cosa de palabras, arrojar las imágenes y sonidos que inevitablemente producimos y atesoramos. Esta es una definición del amor, que la imagen que se refleja en mis retinas y es el cuerpo que penetro o me penetra, reconozca una promesa de olvido implacable, estos ojos que van a olvidar, cómo crece, cómo llega mi olvidarme en ti, arrojarse y vaciarse de toda memoria. Lo que más me da miedo, nos dijo, es alejarme, separarme de Bolivia. Lo que más me asusta, y se refería también a andar por sus calles, a reconocerse en el aire que respira. Y esa noche llegué tarde a todos lados. Mencioné al Inca, a Poma de Ayala, a la cabeza de chamán. Tenía los ojos hinchados, había visto de lo que había visto en 5 horas de camino. ¿Cuál es tu verdadera, tu única patria? Llamo casa no al lugar donde se nace, no al techo que protege de la intemperie, sea este de esteras, de material noble o un simple techo de palabras, no al lugar donde se muere. El maestro recorrió mucho antes de llegar a esa vegetación en Rebagliati. Woodstock, Buffalo, Bucarest, el campo, la casa de Zárate, la casa de Naciones, la casa de Callao, Punta Negra. Los gallos, los perros no dejaron de ladrar un solo instante. Pasé la noche sin dormir, que tuve que excusarme, no suelo tomar café, y el sonido de la lluvia sobre el pasto, el sonido de los truenos, el olor, a lo mejor para esto he venido. Lo que está más cerca de mí, lo que está dentro de mí, es lo que menos comprendo de mí. Con el tiempo aprendí a callarme en otros cuerpos, una tautología, querer decir la herida, teniendo la piel expuesta. Mi verdadera, única casa es el lugar donde escribo, aunque luego lo vaya a abandonar. Sí, bueno, podría ser una última pregunta, que es algo central, la reflexión
el mismo planteamiento matérico, la misma solución gráfica vertical del libro. Has dicho que es una manera a posteriori que llegaste, de tratar de borrar esa frontera entre naturaleza y entre la realidad, naturaleza y civilización. Por lo mismo, el poema que cae es la nieve, es la lluvia, es precipitación, es un torrente. El poema llega a ser parte objetual del mundo, pero también los objetos del mundo son abstracción y entre los dos entran al mundo. Es una reflexión, es una especie de simbiosis matérica para habitar, para que la palabra habite el mundo y el mundo habite la palabra. Yo quisiera preguntar, si bien has explicado que ya conforme el proceso de escritura, conforme el proceso de edición llegaste a esta reflexión, como te había dicho, esa manera, eso ya estaba, esa búsqueda de estas fronteras, de materializar el poema en el mundo y el mundo conceptualizarlo, ya estaba desde Babel. Ya había un planteamiento, por ejemplo. Aquí lo veo muy evidente. Soy aquel que quiso celebrar un ícono y asistió al estallido del sentido, al testimonio de las astillas de luz. Es decir, la naturaleza es cultura, el mundo paisaje es una abstracción que se conjunta. Entonces, aunque posteriormente has llegado a esta reflexión, yo creo que ya había una poética que ya se había explorado. Si nos puedes decir cómo fue este proceso, esta retrospectiva, ¿qué antecedentes podrías decir de este borrar fronteras? Pensaba en Nelson, en el sentido de que él también buscaba borrar esas fronteras entre el lenguaje, el mundo, pero en otro sentido él buscaba esa matriz musical que explicara todos los lenguajes. Aquí es otra cosa, más materia. Y aparte, ¿qué tanto se habría llegado o no a tocar esta frontera en esta reflexión, en este libro? Ok, gracias una vez más, Claudia. A ver, sobre la cuestión de que el poema es una cosa, finalmente, ¿no? Un objeto, algo que está en el mundo. Eso es algo que lo he venido pensando en diferentes momentos. De hecho, el libro de ensayos que publiqué hace 2 años se llama El poema es una cosa que circula, ¿no? Entonces, un poco, incluso la propia objetualidad de este libro, que es el trabajo que hicimos con Arturo también, quería reflejar eso, ¿no? Quería reflejar el carácter objetual, físico del poema ocupando un espacio en el mundo, ¿no? Y para esto quisiera contar una anécdota que quizás responde un poco mejor a esa pregunta. Estos poemas originalmente no fueron concebidos para ser parte de un libro, sino que yo los escribí, bueno, a mano, pero después los pasé en la computadora y son como, hice como tiras de papel, ¿no? Que el poema caía de arriba hacia abajo, entonces uno podría pensar en un poema objeto, una cosa así. Entonces, eso es lo que yo tenía, ¿no? Y cuando yo sé lo que yo me contacto con Arturo, con el editor, yo le envío un Word con todo eso, con todo ese material, ¿no? Y hay todo un proceso de convertir esas tiras, esa suerte de poema que cae desde arriba, literalmente, en un libro que pueda hacer algo semejante, ¿no? Entonces, ahí es que llegamos a la idea de darle esta orientación, por ejemplo, al poema, para que el poema se lea de arriba hacia abajo y, como bien decía Arturo, no haya este movimiento de la cabeza que te saca, ¿no? Sino una lectura vertical, una poesía literalmente vertical, para citar a Barros. Entonces, digamos, lo que yo podría decir es que el hecho de que el libro exista, o que el poema haya tomado la forma de este libro, es un hecho accidental también, ¿no? Y es
un feliz accidente, creo yo, gracias al trabajo que uno con Arturo, pero finalmente creo que es un hecho accidental y la materialidad misma del poema creo que está pensando eso, o es un poco la intención, ¿no? Por último, felicitar, es tu escultura de palabras soniana. Muchas gracias. Bueno, pues yo me quedé como con una cosa, ¿no? Como para, ya que estamos haciendo hablar a Mateo, ¿no? Bueno, es que me llama mucho la atención, ¿no? Todas las referencias que hay desde diferentes lugares a la música, ¿no? El maestro pianista, ¿no? Que aparece apurreando el piano, ¿no? Chano y Colina, ¿no? Que por ahí pones además una pieza que luego oí en internet y me encantó. Sí, es una muy buena recomendación además, musical. Pero también está esta frase que se repite creo que 2 veces, ¿no? ¿Cómo se toca esto, no? ¿Cómo se toca esto, no? La idea de cómo... Y también esta idea de alguien que está buscando un sonido, ¿no? Y estoy buscando un sonido, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa relación, no? ¿Cómo la estás pensando? ¿Quién es ese pianista? ¿Es que aporrea a los dos? O sea, no sé. Sí, bueno, gracias, Tania. Hay pues un componente biográfico, como bien mencionaron en el libro, y este pianista fue un maestro de piano, pero mi maestro de piano, porque además yo también aporreo el piano a veces. Y también, bueno, ya que lo dices, ¿no? Ya suelto el secreto, ¿no? Esta parte de cómo se toca esto sucedió porque yo vi una partitura de un compositor estadounidense, se llama George Crumb, y la partitura se llama Macrocosmos. Y si uno ve, por favor, googleen Macrocosmos, George Crumb ahora mismo, y tú ves esa partitura, y esa partitura es una pintura. Es decir, ¿cómo puedes ejecutar esto? Digamos, el código que existe con una partitura, que es el código que te dice que lo que está en el papel no es la música, no es lo que importa, sino lo que tú haces, y el papel es una serie de indicaciones, ese código queda completamente roto, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo quería que también el libro haga eso, ¿no? Es decir, el libro no como un receptáculo de poemas para ser leídos, guardados, registrados, que es la función inicial del libro, que es la de registrar el poema, que no se pierda en el aire, ¿no? No solo eso, sino que también la propia objetualidad del libro, el poema no solo sucede en la lectura, sino también en el papel, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, el tema de la música es un tema que me atraviesa por todos lados, creo, pero la canción del Sembradillo es creo una canción que está por ahí también. Uf, no. Ella cantaba, pero no creo que no es eso. Después me la muestra, a lo mejor es. Sí, y bueno. Sí. No, bueno, qué interesante, sí. Bueno, ahora que dices lo de la parte, bueno, cómo se toca esto, ¿no? Que dices esa experiencia, ¿no? Porque hay, como dices, algo así también en tu texto, como que la idea de un lenguaje que es tatuaje, la idea de, ¿no? Está ahí tu tatuaje que aparece, ¿no? Ahí está eso también, la idea de la escritura como un nudo, ¿no? En la página, pero la piel, ¿no? Toda esa parte también, ¿no? Me parece como muy interesante. Ahora, bueno, creo que un punto bien importante que tocó también Mateo aquí es que es ensayista, ¿no? Y que de alguna manera, pues, ¿no? Ese libro que publicaste, que es fantástico, ¿no? Muy buen libro, en donde de alguna manera aquí también hay un ensayo, ¿no? O sea, que ese es el pensamiento que está ahí detrás, ¿no? Es decir, de alguna manera, ¿no? Una reflexión, ¿no? Que va entrando, ¿no? Y entonces, ¿no? Por un lado están, ¿no? Estos elementos como narrativos, pero también ese pensamiento ensayístico, ¿no? Pero también esa condensación poética, ¿no? Lo que hace que el libro también tenga como una hibridez, ¿no? Como muy interesante. Y bueno, yo me quedé con la cosa de, ¿sí es Helen la que sale ahí? ¿Sí está la joven vieja que escribe y reescribe? ¿O me aluciné? Sí, no, totalmente. ¿Sí? De hecho, ¿Por qué aparece ahí? De hecho, la frase de los colores de las hojas es suya. Es suya, sí. Porque
cuando le escribí, me preguntó dónde estás y le dije estoy en Providence. Ah, es su correo. Y entonces en su correo ella le plagió una oración. Bueno, esas cosas así, ¿no? Claro, qué buenísimo. Claro, porque Gloria te mandó migraciones. Ella me mandó migraciones. Yo no había leído migraciones. Lo conocía de oídas y de escuchadas. Y yo dije, este libro suena que me dice cosas, ¿no? Pero no. Yo ya estaba por la mitad del libro escrito y ahí es que leo a Gerwitz, ¿no? Y bueno, hace su inscripción en el mismo texto, ¿no? Ah, bueno, qué interesante que se Sí. Pues, no sé si quizás quieres leer algún fragmento más, no sé si hay tiempo para leer antes de si alguien quiere preguntar. A mí me gustaría que leyeras el fragmento que quieras, obviamente, pero también el final, es que el final, el final me gusta mucho porque el final da esa idea de que el libro es un instrumento, ¿no? Que uno lo puede hacer sonar, ¿no? Resonar. Entonces puedes leer lo que quieras, pero también el final. Final, pero la pregunta es ¿desde dónde? ¿No? Sí, bueno. Un momento, creo que voy a hacer. Voy a hacer un poco. El ojo con el que me miras es el mismo con el que yo te miro. De pie, la cara pegada a los barrotes de la puerta, pintarrajeada, una quinta entre La Marta y Camarones, día feriado, día de fiesta, los vecinos hacían un asado en plena calle. Entonces levanté mi teléfono y tomé la foto. Los tres colores de la cabeza de chamán son los colores de la arena. El marrón oscuro, la arena mojada. El marrón claro, la arena seca. El rojo, la arena inflamada. Los colores de la costa infinita que llevo en el antebrazo izquierdo. Lo primero que noté fueron las ventanas atascadas, el suelo limpio. Aquí el polvo no se acumula, me dijiste. Ningún relieve después de tocar los objetos. Pero sí durante el invierno. Arena o bloques de sal sobre las aceras, cuando sabían que iba a nevar. El poema es el lugar desde donde no se sabe. Por eso mis palabras no tienen importancia. Por eso el poema está vacío de mis palabras trenzadas a tu oído izquierdo. Hay una tela que parte de mi boca hasta tu boca. Tela de arena infinita que tus dedos atan y desatan. Tela, cuerda, bala, donde lima es un nudo protuberante y ruidoso, y pimentel un nudo breve y salino, y donde una frase ajena, bonito sería morir en Quirubinca, ha quedado atrapada. Hay un instrumento sordo que tus dedos empiezan a tocar. No tenía más de 8 o 9 años, recuerdo el espigón, el muelle, el percebe amarrado al anzuelo. Después de un buen rato solo pudimos recoger algunas bolsas de plástico. Las cosas que tú sabes, las cosas que yo sé, no nos sirven para entrar en el cuerpo que amamos, no nos sirven para entrar en el poema. Solo después de varios golpes pude recuperar la conciencia. La música todavía retumbaba en nuestras cabezas. Creo que mejor nos vamos, me dijo el que se despide, pero entonces la náusea se hizo incontrolable. El poema ha sido arrojado al mundo de los objetos sin importancia. Bolsas de plástico, cáscaras de frutas, la academia, por ejemplo. Nadie sabe para qué sirve ni qué significa. Dijiste mi nombre como cantando, golpe de arena, como gritando, golpe de tierra, como gimiendo. Primero el músculo de la pasión que contrae y ahoga, luego el músculo de la misericordia que deja ir. Y son las imágenes de la misericordia esta noche con agujeros, las prendas cayendo de tu cuerpo, tus dedos desatando al ahorcado, la liebre que cruza la pista. Por eso, recógelo y hazlo sonar. Es tu instrumento. Haz cantar la cuerda que parte de mi boca a tu boca. Lo que quise significar no tiene ninguna importancia. La lengua con la que te nombro es la misma con la que tú me nombras.
Bueno, pues no sé si alguien, ¿no? Tiene alguna pregunta, ¿no? Tal vez nos da tiempo de hacer alguna pregunta, Manuel. Sí, sí. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna idea, algo que quiera compartir, decirle, preguntarle a Mateo. Siempre es muy complicado porque no he leído el libro. Pero bueno, finalmente, no sé. ¿No? ¿No? Bueno, pues entonces, sí, pues entonces terminamos, ¿les parece? Sí. Muchísimas gracias por venir a todos, a todas. Gracias a Bonilla. Gracias